verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Es grato para mí cada 8 días verlos de nuevo. Como les digo, hoy días todos elegantes, todos bonitos, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Hoy estoy aquí asumiendo la responsabilidad de nuevo, poniendo la mano en el arado. Ya de pronto algunos me conocen ya de tiempo atrás, otros no tanto. Para los que no me conocen, mi nombre es Gilbert Díaz, perteneciente a esta congregación, Casa Iglesia Familias en Cristo. Y de pronto los que no conocen mi testimonio, les quiero contar un poquito. Yo nací en un hogar cristiano, pero por cosas de la vida me aparté, me descarrié, estuve perdido. Mi papito, él es pastor o fue pastor, ejerció durante un tiempo, mi mamá es cristiana. Pero yo desafortunadamente me desvié por el camino. Llegan pues la época de colegio, las amistades, llega que la rumba y uno como que se desvía el camino del Señor. Pero el Señor en sus lazos de amor me trajo de donde estaba, de donde allí como ese hijo pródigo que se fue un día, el Señor allí con sus cuerdas de amor me trajo de nuevo. Y hoy ya estoy aquí de nuevo para compartir un mensaje con ustedes. Y me alegra mucho de poder hacerlo. Muchas veces uno aquí le da temor, le da nervios, porque hablar ante el público no es fácil, y más cuando de pronto aparece una red social o ante una cámara. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, entonces ese es así como a grandes rasgos mi testimonio, y es algo muy bonito que el Señor me ha traído, como les decía, y ha puesto las cosas en mi vida transitoriamente. Algo ha sido muy edificante. Al principio como con pereza, como con desánimo, pero a veces como con ganas, ¿sí? Uno tiene como esos picos en su vida y como que sube, como que baja, como que hay días que estoy dispuesto para la palabra y voy a orar, voy a leer, pero hay días como que no, hay días como que definitivamente como que no, me gana el sueño, mejor mire un ratico de Netflix, un ratico de Facebook, de WhatsApp. Y eso pasa, y así me pasaba mucho también con cuando leía la palabra del Señor. Yo iba a leer, y ahí veo cosas que entendía muy bien y seguía como el hilo, pero habían cosas que yo como que no entendía. Y yo creo que esto nos pasa a todos. Yo creo que vamos a echar la manito. ¿Cuántos de pronto no hemos entendido algún pasaje de la palabra del Señor? Uy, poquitos, como que solamente yo. No, y a mí me pasa, porque si de pronto vamos al Antiguo Testamento, hay cosas que para nosotros son como ilógicas. Sí, podemos de pronto ver una cita que de pronto, digamos, por ahí los Reyes o algo así, que por acá tengo un datico así, que un día Salomón sacrificó 22.000 bueyes y 120 ovejas. 120.000, no 120.000 ovejas. Si lo traíamos a nuestra actualidad, yo creo que nosotros ya tendríamos a Defensoría de Animales si practicáramos ese tipo de sacrificios hoy, ¿no? Y yo creo que nosotros miramos mucho la Biblia, y uno de nuestros errores que tenemos, que no entendemos la palabra del Señor, es por eso, porque estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y nosotros leemos cosas como estas, que sacrificar 120.000 ovejas, y que era algo, si nosotros lo hiciéramos ahorita, sacrificar una oveja, degollarla y colocar su sangre en un propiciatorio, sí, eso era. Si lo hiciéramos ahorita, ¿cuántos nos ha pasado que hemos ido al campo? Yo soy del campo, y orgullosamente soy campesino. Sí, ahorita ya no voy, ya de pronto yo voy ya a la casa y allá donde mis papás, y van a matar una gallina, y yo como que mejor me quito, como que miro para otro lado. Y a muchos les he escuchado eso. Uy, no, yo como que no si lo van a matar esa gallina, yo no me miro, porque si no me la puedo comer. Pero a la hora no están diciendo eso, a la hora están así. Y ojalá que le mire el plato a ver. Entonces, ¿cierto? Eso pasa. Eso pasaba en la palabra, eso pasa en la palabra del Señor, cosas como esas. Porque nosotros de pronto vemos la Biblia con una cosmovisión actual, la estamos viviendo, o sea, nosotros estamos mirando, la estamos leyendo, y eso como que nos condiciona un poco. Otra de las cosas que nosotros de pronto no entendemos es, si Dios es un Dios de paz, porque vemos que Él también patrocinó de pronto en estas palabras al pueblo de Israel, porque vemos que el pueblo de Israel tuvo muchas guerras, y el Señor decía que entregaba pueblos enteros, multitud de gente que las entregaban, y eran muertos a espada, en guerra. Y obviamente nosotros nosotros somos una iglesia y somos de paz, pero veamos que el trasfondo, la cultura, es que también tenemos que entender que la Biblia no fue escrita solamente para nuestro tiempo actual. Tiene tres grupos: para los judíos, para los gentiles y también para la iglesia del Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mucho eso,
de que si vamos a estudiar la Biblia debemos mirar estas cosas, en qué tiempo fue escrito, por qué fue escrito, por qué el Señor de pronto patrocinaba este tipo de cosas, y debemos entender que en ese tiempo la nación de Israel, el Señor le prometió, le dio una tierra prometida, pero también vemos que eso se tuvo que ganar con guerras. Eso no fue que de pronto llegó un día acá, ya yo iba a posicionarme en esta tierra y ya los que estaban ahí se iban, no, porque era la oposición contra el pueblo de Israel, pero el Señor siempre lo bendijo y entregó a estos pueblos en sus manos. Otra de las cosas que nosotros vemos también era la crueldad con la que de pronto, ahorita de pronto en ese tiempo ya 2021 ya somos como más amorosos, ya de pronto como que amamos más a nuestros hijos, bueno, entre comillas, ¿no? Porque si también vemos también ahorita, si va de pronto un carrito, un carro, una moto, atropella un perro, un perrito, un gato, y si no lo atiende, tiene cárcel. Pero si vemos pero también podemos ver de que el aborto sí está permitido. Entonces son cosas como contradictorias. Entonces lo estamos colocando como en la balanza, como que un perrito o un gatico vale más que la vida de un ser humano. ¿Sí? Entonces son cosas que son como diversas. Otra de las cosas que también vemos en la palabra del Señor, que el Señor permitía la esclavitud. Vemos que eso lo registra mucho, que habían esclavos, y las personas que tomaban esclavos eran porque eran personas pudientes, eran personas que tenían cómo pagar de pronto un esclavo. Y recordemos que el pueblo de Israel y los judíos, ellos, por no cumplir la promesa del Señor, ellos fueron esparcidos, y hubo una dispersión, y la condena para ellos es que muchos de ellos iban a ser esclavos y iban a morir en esclavitud, y decía que los hijos de ellos iban a ser esclavos y que sus hijas iban a ser violadas y todo. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Y a qué voy con esto de la esclavitud? Porque vamos a tratar la carta de Filemón, y vamos a darnos cuenta de que aquí Filemón era una persona. ¿Alguno ha escuchado de Filemón? Como que no. Bueno, entonces les voy a contar así rapidito quién era Filemón o cuál era el trasfondo de esta historia. Es una historia muy bonita que esta historia la podemos aplicar mucho a nuestra vida social de hoy en día. Filemón ¿quién era? Era un pastor en la iglesia de Colosas. Él era un pastor en la iglesia de Colosas, y dice que él era un hombre pudiente, era un pastor, y llegó el momento en que tenía un esclavo, y ese esclavo se llamaba Onésimo, y este Onésimo no dice la palabra del Señor, pero parece que le robó algo, le sacó algún dinero y se escapó. Entonces, por cosas de la vida, Pablo, estando en la cárcel, conoce a este señor Onésimo, y entonces Pablo, como a todas las personas de que él conocía, él les predicaba el evangelio, y Onésimo llega a los pies del Señor por palabra de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo me imagino esta conversación. Ah, sí, ¿usted de dónde es? No, yo soy de Colosas. Ah, sí, yo ya tengo un amigo. Ah, sí, ¿cómo se llama su amigo? Se llama Filemón. Yo creo que Onésimo se rascó la cabeza y dijo, uy, este man conoce a mi ex patrón al que le robé la plata. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo yo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, él le cuenta toda la historia, y entonces acá hay una historia muy bonita que Pablo hace, que va a interceder por este hombre Onésimo, y le va a mandar una carta a Filemón. Entonces vamos a estudiar todo el capítulo de Filemón. Bueno, no se asusten que solo es un capítulo. Bueno, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón. Discúlpame, Natica, una, dos más adelante, por favor. Otro más. Ay, qué pena, se me salté por eso. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces veamos este primer saludo que hace el apóstol Pablo. Como les decía, él era un pastor, porque aquí mismo lo está diciendo. Dice que a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y más adelante lo va a recalcar. Entonces veamos que
Pablo le está haciendo este saludo y también le está saludando a una hermana. Muy posiblemente dicen los teólogos que a la hermana Apía y Arquipo, Apía de pronto podía ser la esposa de de Filemón, y que Arquipo podía ser su hijo. Muy posiblemente, dicen las personas que estudian la palabra del Señor. Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces veamos aquí, como yo les contaba la historia de trasfondo, porque se las conté antes, porque miremos lo interesante como inicia aquí el versículo 4 del apóstol Pablo. Dice que doy gracias y dice que haciendo memoria siempre en las oraciones. Entonces veamos que la intercesión de Pablo es muy buena y es muy necesaria entre la iglesia de nosotros, de unos por otros, que estemos orando unos por otros. Yo creo que yo también he escuchado una predicación de un pastor y que decía que era muy sano nosotros conocer los nombres de todas las personas de la comunidad, de nuestra iglesia. Nos decimos ser hermanos, pero de pronto tenemos mala memoria y de pronto me acuerdo de algunos nombres nomás. De pronto el hermano Paul, de su esposita no le conozco su nombre. Estela, ¿sí? Y así deberíamos ser cada uno de nosotros. Sabernos el nombre, porque nos decimos ser hermanos, y yo sí digo, si que tengo un hermano, yo conozco el nombre de mi hermano Andrés, de Natalia, de mi hermano en la carne, de mis dos hermanos, pero nos decimos ser hermanos y de pronto el hermano Paul no conoce el nombre de pronto aquí de la hermanita y viceversa. Entonces nosotros, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos rogar o interceder por una persona que esté pasando por una calamidad si muchas veces ni conocemos el nombre? Entonces algo muy bonito para reflexionar entre nosotros, que nos aprendamos el nombre de todos nosotros, para que entre nosotros haya esa sana comunión, de que si yo voy a orar estoy orando y sí, gracias por el pastor Miguel, por su esposita y sus dos hijos, y el hermano Paul y su esposa, y todos, y el resto de los hermanitos. Creo que es una oración como muy general, ¿cierto? Yo creo que deberíamos ser como más enfáticos y orar puntuales. Exacto, hermana, ser puntuales cada uno, el uno por el otro. Y dice entonces aquí, y reconoce, entonces está reconociendo, dice Pablo, dice, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está entre nosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Entonces veamos aquí cómo el apóstol Pablo él no fue directamente a decirle a Filemón, no digas que aquí tengo a Onésimo y lo voy a mandar con la carta a ver si se lo perdona. No, él lo persuadió primero y él le reconoció toda la labor que estaba haciendo este hermano Filemón en su casa, porque dice aquí que él estaba albergando a toda la iglesia en su casa y los estaba confortando a todos ellos. Y al final de la carta vamos a ver también que no solamente estaba preso acá Filemón, sino que también estaba con Marcos y con otros más. Entonces el apóstol Pablo, y estaba aquí con otras personas más que no solamente era él solo el que estaba en la prisión. Entonces era un trabajo muy importante que estaba haciendo Filemón. ¿Por qué? Porque él estaba sosteniendo su iglesia, la estaba confortando y los estaba llevando con su fe, dice acá. Vamos al versículo 8. Dice, ahora sí ya entra de pronto aquí al meollo del asunto. Es como cuando nosotros le decíamos a la mamá, ay mami, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás de bonita? Y le decía a uno, ¿qué favor quiere? ¿Cierto? Entonces aquí ya vemos en el versículo 8 que está pasando. Aquí ya le dijo, ya lo exaltó y ya le dijo sus cosas buenas. Aquí ya va a entrar a lo que verdaderamente va a hablar la epístola de Filemón. Entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que os conviene, más bien te ruego por amor, siendo ya como soy yo Pablo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces veamos aquí, hay
hay dos contradicciones, porque vea cómo inicia. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, termina diciendo que él es prisionero de Cristo. Entonces él le está diciendo, yo tengo toda la autoridad, soy el apóstol Pablo, ya también soy viejito, ya tengo mucha experiencia, ¿sí? Pero por lo cual yo me he hecho que, él dice que se ha hecho prisionero de Jesucristo. ¿Y por qué le hablaba también lo de los esclavos de ese tiempo? Porque habían esclavos que eran buenos y hay esclavos que no lo eran tanto. Hay esclavos que para ellos la esclavitud, dice que en el mercado de pronto de aquí de estos judíos era el hexagora o el hexagorazo. Estos son los términos que en el griego son traducidos para el español, pero tenían dos características diferentes. El hexagora o el hexagorazo era que uno compraba un esclavo y lo tomaba cambiaba únicamente de amo, era lo único que hacía. Pero el otro dice que si era sacar al esclavo del mercado de la esclavitud, allá del mercado de los esclavos, y soltaba sus cadenas. Entonces muchos de esos esclavos, en gratitud, ellos lo que hacían era que se volvían esclavos, pero ya voluntariamente. Entonces veamos que eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él se está presentando así, como un prisionero, pero de Jesucristo. Pero anteriormente le había dicho que él tenía mucha libertad. A pesar de su condición, de que él estaba preso, él tenía mucha libertad, pero en Cristo Jesús. Él no estaba de pronto viendo que estaba encerrado en una celda, sino que tenía la libertad. ¿Y por qué le decía esto? Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Yo creo que ya cuando Filemón dijo, ya sé por qué era que me estaba diciendo que soy un buen pastor. Que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces aquí podemos ver de que efectivamente no es que fuera hijo de carne, sino que era un hijo espiritual, que Onésimo había sido instruido por Pablo y Onésimo se ha convertido a la palabra por el apóstol Pablo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí hay algo muy bonito porque hay una contradicción, ahí es un juego de palabras, porque Onésimo significa inútil. Ese es el significado de Onésimo al español. Entonces aquí podría decir, te ruego por mi hijo inútil, a quien en un tiempo, dice aquí, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, y continúa, dice, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo. Entonces, grande tarea que tenía Filemón, porque después de ser una persona pudiente, que tenía a su esclavo, que de pronto le dio una buena vida, pero esta persona se fue robándole un dinero y se fue lejos, y ahora Pablo está intercediendo por él y para que lo reciba. No le dijo, no, venga, ahí le mando a Onésimo pues para que lo ponga a trabajar y le pague la deuda. No, le dice que lo reciba como a él mismo, o sea que ya no lo tratara como un esclavo, y más adelante lo va a decir. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces veamos aquí como la forma en que lo está persuadiendo el apóstol Pablo a este Filemón. Le está diciendo de que no quiero pasarle, él sería para mi utilidad, tenerlo aquí conmigo para que me ayude a evangelizar, para que me sirva en el ministerio, pero no quiero saltar su autoridad y quiero ponerlo en contexto de lo que está pasando, porque de pronto más adelante nos ven una selfie por ahí en Facebook o en Instagram o en WhatsApp y dirá, uy, pero Pablo, vea, están allá con Onésimo y no me dijo nada. Entonces él por este medio de esta carta, él le dijo, no, le mandó a decir de que lo volvía a recibir, y no como un esclavo ya, sino como un hermano más, y ponerlo al tanto de la situación. Dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti algún tiempo para que le recibieses para siempre, y ya no como esclavo, sino más que a un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces aquí también veamos en la forma de que tiene que recibirlo este hombre Filemón. Yo creo que se rascaba la cabeza y decía, ahorita me toca hacerlo y ya no puedo decirle que no, porque el que me está diciendo es Pablo, y Pablo fue el que me predicó el evangelio, y qué pasa si yo no le hago caso. Y veamos que también no solamente Pablo le manda la carta a él, veamos que se me olvidó mencionarles eso en el principio. Dice que en el versículo 2 dice: y a la hermana Apía y Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que esta carta tenía que ser leída por Filemón, pero también tenía que ser leída por toda la iglesia que estaba toda la iglesia que estaba de Filemón ahí en la casa. Entonces pensaría este hombre Filemón: bueno, ya me mandó la carta a Pablo, pero yo tengo que perdonarlo y ya no puedo decirle que no, porque ya estoy comprometido con Pablo, y si no lo hago, pues también tengo el testimonio de los demás hermanos. Pero también él más adelante también va a reconocer que muy seguramente él con amor lo iba a hacer. Continuemos. Dice el versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Sí ves? Entonces él es como tenía que recibirlo, ya no como un esclavo como de pronto vivía antes Onésimo en la casa de él, de pronto allá en la clase, sino que tenía, como si fuese el apóstol Pablo a su casa. Yo creo que él le preparaba su mejor habitación, agüita caliente, buena comida. Entonces la condición es que ahora a este Onésimo tenía que ser recibido de la misma manera, como si fuese a recibir a Pablo. Y dice en el versículo 18: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces veamos que también aquí la persuasión que le sigue haciendo Pablo a este hermano, dice: lo escribo de mi propia mano, y si algo él te robó, o él te quitó, o te hizo el mal, yo lo pagaré. Veamos la forma aquí que lo hace este apóstol Pablo, y los que de pronto conocen la historia de Pablo, cómo era cuando él era Saulo de Tarso, que él era el que perseguía a la iglesia, y él era el que mandaba. Él estuvo presente cuando mataban a los apóstoles, cuando mataron a Esteban. Él fue el que dio la orden para que lo hicieran. Y veamos ya aquí la transformación que hay aquí en Pablo, en la forma en que persuade, pero con amor, diciéndole: por favor, te ruego, no te estoy mandando, te estoy más bien pidiendo un favor, recíbelo como a mí mismo. Recuerda que tú también te me estás debiendo a mí. O sea, recuerda que aquí todos somos iguales y todos somos pecadores, y que ante la cruz toda la tierra es plana. Entonces no podemos estar de pronto diciendo: no, es que será que sí o será que no. Aquí él lo está poniendo a igualdad de todos. Dice en el versículo 20: si hermano tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Entonces veamos aquí también como el apóstol Pablo también conocía muy bien la postura de este hermano, y que muy seguramente él lo iba a hacer como él estaba mandando, y mucho más, porque ya escuchaba por otros hermanos de la obediencia de este Filemón. Dice el versículo 22: prepárame también a mi alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces aquí le estoy diciendo: prepara una habitación, porque ya muy tiempo yo estoy seguro de que ya voy a salir de aquí y voy a ir a poder verlo. Entonces, mis amados hermanos, quiero traer aquí, perdóneme, ya aquí Pablo se despide. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, no le van a poner estos nombres asociados, por favor, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Amén. Vea lo que yo les decía hace un rato. No era que solamente Pablo estuviera en la cárcel, sino que también tenía a muchos de personas conocidas. Lucas estaba con él, el apóstol que escribió el Evangelio de Lucas. También estaba Marcos. Y es interesante porque aquí vemos que Marcos está con Pablo en la prisión y ellos habían tenido un conflicto. Pablo cuando él fue cuando era todavía Saulo de Tarso, en eso que fue mandado a predicar el Evangelio, y él estaba con... se me fue el nombre de esta persona. Pablo con... ¿quién fue? Con Bernabé. Cuando ellos fueron, y Marcos es sobrino de Bernabé, y ellos lo convidaron a evangelizar, y él dijo sí, pero el camino Marcos como que se arrepintió, dijo no, yo como que esto no es para mí, yo como que me vuelvo para la casa. Y hay una contienda, bueno, listo, pasa el primer viaje misionero de Pablo, y Pablo va con Bernabé y hacen toda la evangelización y regresan. Y en la segunda evangelización dice, llamemos a Marcos. Y dice Pablo, no, a Marcos no lo llamamos porque la vez pasada nos hizo fue demorar, se devolvió. Y dice que aquí tuvo un altercado Pablo con Bernabé, dice que no fue algo leve, dice que fue algo fuerte. Entonces ellos en sí estaban peleados, pero vemos que aquí ya está Marcos está con Pablo en prisión. Entonces veamos que también dejó de ser inútil también para ser útil. Bueno, mis amados hermanos, aquí la enseñanza muy bonita que yo vi, que quiero transmitirle a ustedes, es que cada uno de nosotros es Onésimo. Cada uno de nosotros también ha sido Filemón, y también cada uno de nosotros ha sido Pablo. Nosotros ante el Señor todos somos onésimos. Nosotros todos le hemos robado al Señor, todos nosotros le hemos defraudado, y lo único que nosotros merecíamos es la muerte. Es lo único que nosotros merecemos, porque la palabra del Señor dice que porque cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Muchas veces lo que pensamos es que nosotros no somos tan malas personas. Nosotros pensamos de que yo soy un poquito malo, pero no tanto. Sí, yo no robo, yo no hurto, yo no mato, yo no violo. Pero si vamos a ver el estándar de santidad que exige el Señor, todos iríamos derecho a la condenación. Pero el Señor, por su infinito amor, y por su gracia, entonces también está mandando acá a un Pablo, a un intercesor, y vemos como Pablo aquí está colocando la paz entre estas dos personas, y paz precisamente significa eso, es unir dos partes que estaban separadas. Entonces veamos cómo Pablo también acá está intercediendo por este hombre Onésimo, y nosotros también hemos sido ese Pablo algunas veces. De pronto nos ha tocado, de pronto el pastor, yo creo que más, que de pronto le ha tocado servir de mediador de pronto entre hermanos. Él nos contaba un testimonio en el cual hubo un funeral y habían dos hermanos que estaban totalmente, que por años no se han hablado, y que por la palabra del Señor ellos se unieron. En los casos de pronto también de matrimonio, porque cuántas veces hemos escuchado de que decimos no, que pelean y vamos a una consejería, y siempre el malo ¿quién es? Nosotros, ¿cierto? No, mentiras, pero si escuchamos el testimonio de él, la mala es ella. Entonces, ¿cierto? Alguna vez nos ha tocado ser nosotros intercesores. Sí, yo también en alguna ocasión, dos personas que amo mucho, que quiero y que amo con el corazón, que me tocó servir de mediador ante ellos, y de pronto en el momento funcionó, pero desafortunadamente ahorita están separados, y los amo con todo mi corazón y oro por ellos, para que el Señor de pronto, así como también aquí en Filemón dice que quizás se separó por un tiempo, de pronto yo oro al Señor para que de pronto más adelante ellos vuelvan a estar juntos, porque es difícil muchas veces ver a la familia dividida, y aunque uno trata de hacer con el corazón lo más que está al alcance de uno muchas veces tiene que hacerse a un lado y dejar que el Señor obre. Decir, ya Señor, lo que sea en tu misericordia, no sabemos qué plan el Señor tenga para estas personas. Si de pronto sea necesario que para separarse en un tiempo,
para que puedan regresar ya de pronto con más amor, ya de pronto con nobleza, ya de pronto lo que les decía, lo que se le pasó a este hijo pródigo, que tuvo muchas veces que ir hasta la calle, ir hasta revolcarse, a comer la comida de los marranos, muchas veces de los cerdos, para saber lo que tenía en la casa. Y muchas veces lo hemos hecho, y también nosotros muchas veces hemos sido también ese Filemón. Hemos escuchado historias en nuestra familia de que de pronto hay personas en drogadicción que han sacado cosas y que hurtan cosas muchas veces por la necesidad del vicio. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguna persona o alguna familia que ha tenido ese caso, de que es difícil, de que no lo podemos dejar entrar a la casa porque viene a mirar qué se puede de pronto llevar para vender, desafortunadamente por vicio. ¿Y qué nos toca hacer? De pronto en el momento nos da mal genio, nos da ira, nos da rencor, pero nosotros debemos ser que recibirlos en amor de nuevo, volver aquí y abrir las puertas, y más cuando vemos un cambio, así como lo hubo en este hombre Onésimo, que vemos que ya lo que decía él, que ya dejó de ser inútil, sino que ahora es útil en el Señor. Cuando venimos a los pies del Señor, ya dejamos de ser personas inútiles. Ya el Señor no nos ve como personas inútiles, porque cada uno de nosotros somos muy valiosos para el Señor. Cada uno, el Señor no hace acepción de personas. Él no hace que ni ricos, ni pobres, ni amos, ni esclavos, ni judíos, ni incircuncisos, ni gentiles. El Señor nos ve a todos en un mismo estándar. Entonces, mis amados hermanos, ese era el mensaje que les traía el de hoy. Espero les haya sido de bendición. Y por favor, nos colocamos en pie, vamos a terminar en oración. Amado Padre y buen Dios, Rey de los cielos, te exaltamos, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos, Señor, reconociendo nuestra bajeza ante ti. Padre lindo, sabemos de que todos los que estamos acá somos un Onésimo. Sabemos que en algún momento te hemos fallado, que en algún momento hemos contristado, Señor, tu Espíritu Santo, amado Dios, pero que tú por tu infinita misericordia, Señor, hoy nos traes aquí arrepentidos, y sabemos que cada uno de nosotros es un Onésimo y necesitamos de ese Filemón, de ese perdón, y lo hacemos por medio de ese Pablo, por medio de ese Jesucristo que un día fue allí ante ti y les dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy nosotros somos ese Onésimo, y el Señor Jesucristo es nuestro Pablo, en el cual Él ruega por nosotros, para que nosotros, como decía aquí el hermano Jaime, haya una justificación, porque nosotros no somos justos, pero tú, por tu redención, por la sangre en el madero que tú, Señor, derramaste en esa cruz, papito Dios, hubo una redención y hubo una justificación, papito Dios, y tú nos ves completos en Jesucristo, en el amado, no por nuestras obras, no porque seamos buenas personas, no porque nos caigamos bien, sino porque somos perfectos en el amado y estamos completos en Jesucristo. Amado Padre y buen Dios, te exalto, te bendigo, Señor, y coloco la vida de mis hermanos hoy que están acá iniciando una nueva semana, Señor. Bendíceles, guárdales, amado Dios, y a las personas que de pronto estén en enemistad, Señor, trae paz a sus corazones, papito Dios, que cada uno de nosotros podamos ser un Pablo ayudando a reconciliar las personas, pero sobre todo a reconciliar personas con el Dios, con el Creador, con ese